Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Oye, ¿no es curioso que las discusiones más intensas, los enfados más profundos, a menudo los reservamos para la gente que más queremos? Totalmente. La familia, la pareja, los amigos íntimos. Parece completamente ilógico, pero es una experiencia que casi todo el mundo conoce. Si le pones tu mejor cara a un cliente difícil o a un conocido, y luego llegas a casa y ¡puf! Cualquier chispa puede provocar un incendio. Es una de las grandes ironías de la vida emocional. Creamos estos espacios seguros, de confianza absoluta. Y luego los usamos como campo de pruebas para nuestras peores reacciones. Es un comportamiento que, si lo piensas en frío, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, es increíblemente común. Muchísimo. Pues esa es precisamente la paradoja que vamos a analizar hoy. Queremos entender por qué la ira se manifiesta con tanta fuerza precisamente en nuestros vínculos más cercanos. Y para ello, tenemos sobre la mesa un material muy interesante que conecta la psicología contemporánea con una fuente que a priori no te esperarías. La filosofía de la antigua Grecia. Exacto. En concreto, la de Aristóteles. Y lo sorprendente es que no es una conexión forzada, para nada. Es casi como si hubiesen estado dialogando a través de los siglos sobre el mismísimo problema. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es desentrañar las raíces de este comportamiento para aprender a gestionar una emoción tan poderosa sin destruir aquello que más valoramos. A ver si la solución a un problema de un chat de WhatsApp nos la dio un señor en sandalias hace 2000 años. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto. Me parece un buen punto de partida. Y creo que es vital empezar con una idea que el material subraya desde el principio. La ira en sí misma no es la villana de la película, no es una emoción negativa. Para nada. De hecho, puede ser una señal increíblemente útil, una especie de sistema de alerta que nos avisa de que se ha cruzado una línea. De que algo es injusto o nos ha herido. Eso es. El verdadero desafío no es sentirla, que eso es inevitable, sino qué hacemos con ella. Claro, es la diferencia entre la alarma de incendios y el propio incendio. Una te avisa del peligro, el otro lo destruye todo. Buena analogía. Y eso nos lleva a la primera gran cuestión, esa paradoja de la intimidad. ¿Por qué la ira explota con más facilidad en los espacios de mayor confianza? El texto cita a la psicóloga Esther Perel, que tiene una visión muy lúcida sobre esto. Sí, ella apunta a algo que es contraintuitivo, pero que, en cuanto lo escuchas, encaja perfectamente. A ver, sostiene que es precisamente en los lugares donde nos sentimos más seguros, más amados, donde bajamos por completo nuestras defensas emocionales. Es como si una parte de nosotros pensara, aquí puedo ser yo, con todo lo que eso implica. Y en ese todo incluimos, claro, nuestras partes menos amables. Por supuesto. Es como si diéramos por sentado que esa persona tiene que aguantar lo que sea. Desplegamos un nivel de autocontrol férreo en el trabajo, pero con nuestra pareja o nuestra familia sentimos que tenemos el derecho a perder el control. Exacto. Y esa sensación de derecho es muy peligrosa. Lo fascinante aquí es cómo la propia naturaleza de la cercanía se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, seguridad. Claro, nos da una seguridad fundamental. Pero por otro, expone todas nuestras vulnerabilidades. Con las personas que de verdad nos importan, generamos unas expectativas altísimas. Esperamos reconocimiento, cuidado incondicional, atención. Un nivel de exigencia que sería absurdo aplicarle a un compañero de trabajo, por ejemplo. Y supongo que cuando esas expectativas no se cumplen, la caída es mucho más dolorosa. Un pequeño descuido de alguien a quien quieres puede sentirse como una traición. Mientras que un error mucho mayor de un desconocido apenas nos afecta. Precisamente, la intimidad actúa como un amplificador. No es una simple decepción. No. Se siente como una fractura en ese pacto implícito de cuidado mutuo. Y por tanto, el enfado que surge es mucho más fuerte, más visceral. Claro. Por eso el texto subraya un punto crucial. El problema no es sentir la ira, es descargarla sin filtro sobre nuestro círculo más cercano. Es usar esa seguridad que nos dan para convertirles en el blanco de frustraciones que, a menudo, ni siquiera tienen que ver con ellos. Y es alucinante pensar que esta tensión, este baile complicado entre el amor y el enfado, no es un descubrimiento de la psicología moderna. Para nada. El material nos transporta a la antigua Grecia, donde un pensador ya le daba vueltas exactamente lo mismo. Sí, es un puente intelectual fascinante.
Pensar que un problema que analizamos hoy con neurociencia o terapia de pareja ya era una preocupación central para la ética de Aristóteles. Para los griegos, según leemos, la ira no era un fallo moral automático. No, no era un pecado. Era una reacción natural, una pasión humana que, eso sí, Podía volverse tremendamente destructiva. exacto, si no se regulaba con la razón. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la propuesta de Aristóteles no es eliminarla ni reprimirla, sino educarla. Eso es. En su gran obra, La ética a Nicómaco, no nos dice que las emociones negativas sean un obstáculo. Todo lo contrario, Él sostiene que la virtud, el buen carácter, no consiste en suprimir las pasiones. sino en ponerlas al servicio de la razón. Las emociones bien encausadas son parte fundamental de una vida buena. Y la ira. La ira ocupa un lugar especial en su pensamiento, ¿Por qué? porque es la emoción que surge con más frecuencia ante las injusticias. La definición que da y que recoge nuestra fuente es muy reveladora. La ira es un deseo de respuesta ante un desprecio percibido. La palabra percibido ahí es clave, ¿no? Totalmente. Porque cambia el foco por completo. El problema no es necesariamente lo que la otra persona hizo, sino lo que nosotros sentimos que su acción significa. No tiene por qué ser un desprecio real u objetivo, basta con que lo sintamos así. Y eso conecta directamente con lo que hablábamos antes. Claro. ¿Por qué nos duele más el desprecio de un ser querido? Porque valoramos su opinión por encima de la de cualquiera. Un mal gesto de un desconocido, bueno, nos puede molestar. Pero de nuestra pareja o nuestro mejor amigo se siente como un ataque directo a nuestro valor. Y la reacción de ira es proporcional a esa herida. Esto me lleva a la famosa frase que se le atribuye a Aristóteles, y que el texto cita porque resume el reto a la perfección. A ver, Cualquiera puede enfadarse, eso es lo más sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. es que lo clava. Lo clava. Vale, la teoría es fascinante, pero suena increíblemente abstracto. ¿Cómo se supone que uno encuentra ese equilibrio perfecto en mitad de una discusión cuando sientes que la sangre te hierve? Esa es la pregunta del millón, y es donde la filosofía de Aristóteles se vuelve muy, muy práctica. Su propuesta se resume en su concepto más famoso, el justo medio. Ah, el justo medio. Para él, la virtud casi siempre se encuentra en un equilibrio entre dos extremos, que son los vicios. Exceso y defecto. Exacto. El ejemplo clásico es la valentía, que sería el justo medio entre la temeridad, que es el exceso, y la cobardía, que es el defecto. ¿Entendido? ¿Y cómo se aplica eso a la ira? ¿Cuál sería el exceso, el defecto y ese virtuoso punto medio? A ver, el exceso es fácil de identificar. Es la persona irascible, la que estalla por cualquier cosa, sin proporción, y a menudo contra la persona equivocada, la falta de autocontrol. Eso es. El defecto, y esto es muy interesante, es la persona que no se enfada nunca. A primera vista podría parecer una virtud. Pero Aristóteles lo ve como un vicio. Sí. No enfadarse ante una injusticia clara puede revelar indiferencia, falta de amor propio o incluso miedo al conflicto. Es no defender lo que es justo. O sea que ser demasiado bueno o pasivo también es un problema. Para él sí. Y entre esos dos extremos está la virtud, el justo medio, que él llama mansedumbre. Mansedumbre. Y aquí hay que tener mucho cuidado con la palabra, porque hoy en día manso suena a pasivo, a sumiso, pero para Aristóteles no tiene nada que ver con eso. No es resignación. Para nada. La mansedumbre es el dominio racional de la emoción. Es una fuerza activa. La persona mansa, en sentido aristotélico, sabe cuándo hay un motivo real, dirige su enfado a quien corresponde y lo expresa de forma proporcionada. Vale, pero sigo queriendo llevarlo a la práctica. Pongamos un ejemplo concreto que menciona el texto. Una situación doméstica, muy común. Venga. Una pareja acuerda que uno de los dos paga una factura importante antes de que venza. Y llega el día, y se le ha olvidado por completo. ¿Cómo se aplicaría aquí el modelo de Aristóteles? Perfecto, es un escenario ideal. A ver, la respuesta del defecto, la de quien no se enfada, sería decir: no pasa nada, cariño, ya lo arreglo yo. Y por dentro, acumular resentimiento. Exacto. Un resentimiento que no desaparece, sino que se queda enquistado y probablemente saldrá de mala manera en una discusión futura sobre otra cosa. La clásica bomba de relojería emocional. Lo veo. Y el exceso. El exceso sería la explosión. Gritos, acusaciones, siempre haces lo mismo, no se puede confiar en ti, eres un desastre.
Se ataca a la persona, no al acto. Se sacan a relucir errores pasados. Justo, el objetivo no es solucionar el problema, sino herir al otro. Es una reacción destructiva que erosiona la confianza. Ok, nos queda el justo medio. ¿Cómo sería la respuesta virtuosa, la de la mansedumbre? Pues la persona que ha cultivado el justo medio, primero no reaccionaría en caliente, se tomaría un momento. Segundo, elegiría el momento adecuado para hablar, no necesariamente en ese instante. ¿Y tercero? Enfocaría la conversación en el problema y en sus sentimientos, sin atacar. Diría algo como, oye, me he dado cuenta de que no se ha pagado la factura. Me siento frustrada y decepcionada porque para mí era importante y contaba con ello. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos solucionarlo para que no vuelva a ocurrir? La diferencia es abismal. En esta última respuesta se expresa el enfado, se valida el sentimiento, pero de una forma constructiva. Busca una solución, no un culpable, claro. Pero llegar a ese nivel de control parece cosa de un monje budista, ¿no? Y ahí es donde Aristóteles nos da la última clave. Una que choca frontalmente con nuestra cultura de la solución rápida. No es contar hasta 10, no. Él diría que ese control no nace de un acto de voluntad en el momento, nace de algo mucho más profundo y lento. El hábito. El carácter se forma con la práctica, como un músculo. Esa es la esencia de todo su sistema ético. Insistía una y otra vez en que nos volvemos justos practicando la justicia, valientes practicando la valentía. No se trata de leer un libro y cambiar. Es una educación emocional a largo plazo. Como aprender a tocar un instrumento. No esperas ser un virtuoso el primer día. Requiere práctica diaria, consciente y a menudo frustrante. Y el texto detalla algunos de esos hábitos concretos que se pueden cultivar. El primero, que ya hemos mencionado, es aprender a no reaccionar en caliente, interrogar a nuestro propio enfado. Sí, distinguir entre una ofensa real y una interpretación exagerada. Preguntarse, ¿esto es realmente un ataque personal o estoy interpretando la situación desde mi propio cansancio o mi estrés? A veces, la ofensa está más en nuestra cabeza que en la acción del otro. Muchas veces. Y el tercero, que nos devuelve al inicio de la conversación, aprender a no proyectar el enfado. El clásico llegar a casa furioso por algo del trabajo y pagarlo con el primero que pregunta ¿qué tal el día? Exacto. Esto es lo que hacemos con más facilidad en esos espacios de supuesta seguridad. Claro. Y por eso el texto cierra el círculo de una forma muy elegante, recordando que este aprendizaje, esta formación del hábito, es especialmente compleja, pero también increíblemente necesaria en nuestros vínculos más cercanos. Porque es justo ahí donde las emociones son más intensas. Las heridas duelen más y, por tanto, el potencial de hacer daño es mucho mayor. Es el campo de entrenamiento más difícil, pero también el más importante. Es una conclusión muy potente. Hemos partido de una paradoja muy actual. ¿Por qué herimos a quienes más queremos? Y hemos encontrado en un filósofo de hace 2000 años una guía increíblemente práctica. Y profunda. La solución no es dejar de sentir, sino aprender a sentir con sabiduría. Entender que enfadarse bien es una habilidad que se entrena, no un don con el que se nace. Y esa idea de que el carácter moral se forma con la repetición de actos, creo que nos deja con una reflexión final muy poderosa. A ver. El texto insiste en que todo es cuestión de hábito. Si esto es así, entonces esperar a la próxima gran discusión para intentar, en medio de la tormenta emocional, reaccionar de forma diferente, es casi una misión imposible. Es como decidir aprender a nadar en mitad de un naufragio. Justo. Por tanto, esto plantea una pregunta muy interesante para quien nos escucha. Si el hábito es la clave, en lugar de enfocarse en cómo gestionar la próxima gran crisis... La pregunta podría ser otra. Exacto. La pregunta podría ser, ¿qué pequeño acto, qué microhábito se podría empezar a practicar desde hoy en las interacciones cotidianas de baja intensidad para ir construyendo poco a poco el músculo de la mansedumbre en nuestras relaciones más importantes? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.